En este video vamos a hablar sobre los tipos de ángulos. Recordemos, los ángulos se miden en grados y los grados se representan con este circulito en la parte de arriba. Ahora bien, los tipos de ángulos. Nosotros vamos a ver 6 tipos. El primero de ellos es el ángulo recto. Vamos a escribirlo por aquí. Ángulo recto. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Y este tipo de ángulos son fáciles de identificar porque siempre tienen en el vértice un cuadradito. Si por ahí estás resolviendo algún ejercicio de geometría y viene un ángulo y en el vértice un pequeño cuadrado, significa que el ángulo mide 90 grados. Aunque no te pongan la medida, si viene un cuadradito significa que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El siguiente tipo de ángulo, lo vamos a escribir aquí abajo, es el ángulo agudo. Ángulo agudo. La característica del ángulo agudo es que mide menos de 90 grados. Eso significa que es más pequeño que el ángulo recto. Por ejemplo, podría medir 45, 30, 50, 10, 12. Mientras sea más pequeño de 90, va a ser un ángulo agudo. El siguiente tipo es el ángulo obtuso. Vamos a escribirlo. Ángulo obtuso. Aquí está. El ángulo obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados, pero menos y menos de 180. Por ejemplo, podría medir 95, 100, 120, 135, 140, etc. La condición es que sea más grande de 90, pero más pequeño que 180 grados. Y ahora vamos con los ángulos que miden 180. Esos ángulos se llaman ángulo llano. Ángulo llano. Aquí está. Y como hemos dicho, el ángulo llano mide exactamente 180 grados. Es decir, prácticamente es una línea recta. Esa es la característica principal de los ángulos llanos, que miden 180 grados. El siguiente tipo se llama ángulo cóncavo. Vamos a escribirlo. Ángulo cóncavo. Aquí está. La característica del ángulo cóncavo es que mide más de 180 y menos de 360 grados. Aquí está. Esa es la característica del ángulo cóncavo. Por ejemplo, puede medir 190, 210, 215, 300, 320, etc. La característica o la condición es que esté entre 180 y 360. Y finalmente, tenemos al ángulo completo. Ángulo completo. Como puedes observar, este ángulo se ve bastante curioso. Y eso pasa porque este tipo de ángulos miden exactamente 360 grados. Eso significa que le da una vuelta completa. Por ejemplo, empezamos en este punto, avanzamos y le damos la vuelta completa y terminamos donde comenzamos. Esa es la característica de estos ángulos, de los ángulos completos. Eso significa que todos los círculos, observa que aquí se dibuja un círculo, todos los círculos miden 360 grados. Perfecto. Y ahora vamos a resolver algunos ejemplos. Aquí los tenemos. Vamos a escribir el nombre de cada ángulo. El primero de ellos mide 40 grados. Ojo, como mide 40, entonces es más pequeño que 90. Por lo tanto, este es un ángulo agudo. Agudo. El siguiente tiene un cuadrado en el vértice y nos dice que mide 90 grados. Por lo tanto, este es un ángulo
recto. Luego tenemos una línea recta, un ángulo de 180 grados. Este entonces es un ángulo llano. Aquí abajo tenemos un ángulo de 135. Ojo, mide más de 90, pero menos de 180. Entonces este es un ángulo obtuso. Luego tenemos este ángulo de 240. Es más grande que 180, pero más pequeño que 360. Entonces este es un ángulo cóncavo. Aquí está. Y finalmente, este ángulo está bastante sencillo, tiene un círculo, o se podría decir que le da la vuelta completa. Entonces, este es un ángulo de 360 grados y se llama completo. Muy bien, y aquí lo tenemos. Estos son los tipos de ángulos. Con esto hemos terminado nuestro video. Te invito a que sigas practicando y nos vemos la próxima ocasión.